sabemos, los sábados siempre está reservada más bien a temas culturales, educativos, conversando con el ingeniero Rafael Plasencia, que es el directivo de Logros Perú, un portal dedicado a los temas educativos. En este caso, por segunda vez, Logros Perú organiza una semana de orientación vocacional 2014. Esta empezó el año pasado y el fin es poderla institucionalizar. Nos va a explicar, en fin, cuáles son los métodos y qué es lo que se espera. Muy buenos días, ingeniero Rafael Plasencia. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, don Raúl, muy buenos días. Es cierto, efectivamente, uno de los grandes problemas que tiene la educación en el Perú, entre los muchos que se cuentan, está el de que terminan la secundaria los jóvenes y no tienen muy preciso todavía el destino que van a emprender, y además la verdad es que no tienen tantas ofertas. Todo el mundo piensa que solamente debe desembocar en la universidad. Y bueno, eso es antes existía un departamento, especialmente en secundaria, que era un departamento de orientación vocacional, de un departamento de psicopedagogía, que fue creado en la época de Odría y que se mantenía en las unidades escolares. Era una cosa sumamente interesante, ¿no? Es una edad complicada, la de terminar secundaria y no saber qué hacer, porque uno finalmente se siente en ese momento dueño del mundo, también de su propia ignorancia en muchos casos. Bueno, a ver, cuéntenos un poco. Es un tema muy importante, sin duda. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, más o menos 500.000 de jóvenes cada año egresan de la secundaria en el Perú y van a integrarse a este mundo de la educación superior, ya sea universitaria, técnica o algún oficio, pero la mayoría sale desorientado, no sabe qué estudiar. Normalmente eligen las carreras por diferentes razones, por la presión de los padres, porque le dicen que es la carrera del futuro, por diferentes razones, pero normalmente no lo hacen porque han descubierto su vocación. Y cuando nosotros hablamos de vocación, quisiera definir exactamente, para ponernos de acuerdo, qué es vocación, ¿no? Vocación, el significado etimológico de vocación es un llamado para, ¿no? Se supone que cada uno de nosotros tiene un llamado interno que nos dice qué nos gusta, para qué hacemos lo que nos gusta, cómo lo hacemos, en qué lugares nos gusta hacerlo. Entonces, para poder descubrir nuestra vocación tenemos que seguir un proceso. No es cuestión de empezar recién en quinto de secundaria a pensar qué cosa es lo que vamos a estudiar, qué carrera vamos a estudiar. Entonces, lo importante es que iniciemos este proceso con prontitud, que lo hagamos desde primero de secundaria, etcétera, y que nos permita descubrir nuestra pasión, ¿no? Todos tenemos una pasión, cada uno de nosotros debe de encontrar esa pasión, y es lo que estamos tratando de hacer. El año pasado, con el apoyo de la Comisión de Educación del Congreso de la República, pudimos institucionalizar la Semana de la Orientación Vocacional, con la finalidad de generar una conciencia en los padres de familia, en los jóvenes, en las autoridades, respecto de la importancia que tiene el hecho de que los jóvenes primero descubran su vocación antes de elegir una carrera profesional, ¿no? Sí. Ahí hay un aspecto interesante y sobre todo que es un desafío en el mundo moderno. Efectivamente, uno está llamado esa es la idea de la vocación. Y generalmente cuando uno es joven cree que está llamado, por supuesto, para la música, para las artes, para la cinematografía o simplemente para el gozo y el placer de la vida en ese momento que se tiene plenitud de edad. De modo que, y además mucho se basa en lo que va obteniendo como notas, ¿no es cierto? Las notas van indicando que este joven tiene una vocación para tal o cual cosa, cuando en realidad todavía justamente el perfil de los asuntos no está muy definido. Me parece muy interesante justamente que esta orientación se tenga que hacer también vía internet, porque es allí donde tenemos un campo también de exploración. En otras palabras, entre la formalidad de las instituciones educativas y universitarias, hay también hoy día una multiplicidad de ofertas ocupacionales que tienen que ver con el mundo moderno y sus cambios, ¿no? Y que son los que generalmente atraen mucho a los jóvenes. Así es. Pienso en la música, por ejemplo. ¿No? Sí,
Acaba de mencionar usted, don Raúl, el tema de las capacidades, ¿no? Pero unas cosas uno es la capacidad de una persona y otro es la preferencia. O sea, yo puedo ser bueno para las matemáticas, puedo ser bueno para las ciencias, como se decía antiguamente. Antiguamente no había mucho el tema de orientarse y para buscar la vocación, sino se decía yo soy bueno en ciencias o en letras, y uno más o menos por ahí se definía. Pero una cosa es nuestra capacidad. Puede que nosotros seamos buenos en algo, pero que no nos guste. Y tomamos la decisión de estudiar algo para lo que somos buenos, pero realmente no nos gusta, no nos agrada, ¿no? Y esto es muy delicado, porque pasarse la vida haciendo algo que a uno no le gusta es como levantarse todos los días en la mañana con una mochila sobre las espaldas y decir otra vez tengo que hacer lo mismo. Pero si uno elige hacer lo que le agrada, lo que le apasiona, entonces se levanta todas las mañanas pues feliz porque su trabajo es su pasión. Yo me imagino que usted y ustedes, que son comunicadores, ¿no? Todos los días vienen a hacer lo que les encanta. Que hay mañanitas endiabladas. Imagino, ¿no? Depende de la hora. Entonces, capacidades no es igual a vocación. No. De ninguna manera. Y hay mucho, y el porcentaje de error, digamos, de chicos que llegan en cierto momento en que se dan cuenta que se equivocaron, ¿es muy alto? Sí. Basta, creo, no tenemos que hacer mayor estudio sobre esto, basta de repente recordar en nuestra propia familia o nuestros propios casos, ¿no? Nuestros hijos, cómo pasaron, cómo tomaron esta etapa de la vida, que es tan importante. Probablemente una de las primeras decisiones más importantes en nuestra vida es elegir qué carrera vamos a estudiar. Después probablemente viene el matrimonio, ¿no? Si nos vamos a casar o no, o con quién nos casamos, es lo mismo. Entonces, el tema... Ojalá que no preguntemos cuál es el porcentaje de error en ese campo. En el campo del matrimonio. Sí. Bueno, pero realmente el porcentaje de error es alto y muchas veces se piensa que los jóvenes se equivocan porque todavía son esos, muy jóvenes, ¿no? Y el tema es que no hay realmente una verdadera ayuda para que los jóvenes puedan descubrir su vocación. No digo que sea en todas las instituciones educativas, pero sí en la gran mayoría, ¿no? Yo insisto por eso en la presentación de la gama de posibilidades y oportunidades, ¿no? Porque eso es lo que ha variado. Ese es el cambio que se avecina, además, en verdad. Por ejemplo, si un joven quiere ser periodista, antes era un lector, destacaba bien en letras, en fin. Hoy día tiene que ser una persona que tenga perfecto dominio de todo lo que es el manejo de la información vía Internet. Es indudable. Y además tendrá que irse especializando en algunas áreas. Prácticamente el periodismo necesita una segunda especialidad. Bueno, pues igual ocurre en varios sitios, ¿no es cierto? Uno puede tener la vocación de ser abogado, pero de allí a llegar a determinada especialización que casi nada tiene que ver con el concepto tradicional de derecho, es donde empieza la vocación en serio. En otras palabras, uno tiene una vocación, pero sabe que en cada momento va a tener que aprender. Es decir, que se modifica mucho el tema de la orientación. Y la vocación se va descubriendo con el tiempo. Es como a veces decimos nosotros, es como un chef o un cocinero que en una olla va poniendo los ingredientes para preparar un plato. En este caso, cada uno de nosotros va poniendo un poco de este estudio, un poco de este otro, un poco de este otro, y va armando y va definiendo la labor que va a realizar. Una cosa es la vocación, otra es la profesión y otra es la ocupación que va a tener en su vida, ¿no? Hay algunas cifras muy interesantes que se dan, ¿no es cierto? Más de 200 millones de dólares anuales se pierden por deserción. ¿Cómo es el trabajo que realizan ustedes para esa cita? Nosotros primero somos un portal web diseñado para los jóvenes que están interesados en estudiar una carrera profesional. Por lo tanto, tratamos de brindarles todas las herramientas necesarias para que ellos puedan elegir correctamente su carrera. Esto significa charlas de orientación vocacional, test vocacional, un foro de consultas y una serie de ayudas, artículos e información sobre las carreras, etc. Es básicamente sobre eso que nosotros trabajamos. Pero en el año 2009 nosotros tuvimos una gran preocupación respecto de lo que estaba sucediendo con los jóvenes y dijimos, vamos a averiguar
pero ya de una manera... Perdón. Un poquito de sí, bueno, aquí estamos siempre con un poco de sed y además estos cambios del clima. Gracias, mil disculpas. Entonces, decía, en el año 2009 nosotros hicimos un estudio con información que nos proporcionó la Asamblea Nacional de Rectores y se determinó que entre 40 y 50.000 jóvenes cada año abandonan el sistema universitario. Quisimos hacer el estudio no solamente para el sistema universitario, sino también para el sistema tecnológico, pero la información proviene del Ministerio de Educación y fue muy difícil conseguir esa información. Deben ser otros 50.000, porque usted dice que es 200 millones perdidos en la universidad y 200 millones en el sistema técnico. Probablemente no hicimos el estudio para el ámbito tecnológico, pero calculamos que más o menos la cantidad debe ser así, debe ser eso parecida. Hace más o menos 50.000 estudiantes universitarios y 50.000, 100.000 de los 500.000 que cada año terminan quinto y medio, o sea, 20% cada año deserta. Abandonan los estudios para no regresar jamás. O sea, no es que se cambien de carrera o que se cambien de facultad, sino simplemente dejan el mundo universitario, ¿no? Para no regresar jamás. ¿Y eso es porque se han equivocado en su elección o es porque quizás no estaban, digamos, capacitados para hacer estudios superiores? Podían ser empresarios, podían ser otras cosas, porque no hay que creer que todo se hace solamente porque uno tiene diplomas, ¿no? Claro. El tema de la deserción obviamente no pasa únicamente por el lado de haber elegido mal una carrera, sino hay también el aspecto económico, que es muy importante. Muchas veces los padres de familia nos embarcamos, por decir alguna expresión, en una inversión para nuestros hijos, porque lo mejor que queremos dejarle, la mejor herencia que queremos dejarle a nuestros hijos es una buena educación, y a veces los ponemos en una universidad, un instituto, en un lugar que no está a nuestro alcance, pensando en que vamos posteriormente con la ayuda del tío o que el hermano mayor va a aportar, y al final no se puede cumplir con los pagos y terminan también desertando. O sea, no es la única razón el tema de la vocación, pero también es un elemento muy importante, ¿no? Ahora, el día 4 de noviembre escucharemos por internet, los que podamos conectarnos, y 1.200 estudiantes directamente, lo que nos diga el señor Stefan Kaiser. Descubre tu vocación, conoce tu pasión. ¿Puede anticiparnos algunos de los criterios básicos que se desarrollan? Porque ya lo conoce usted, sí, y ya han hecho estas semanas antes. Claro. Si es que quisiera tentar a los jóvenes para que asistan y oigan, ¿qué nos resumiría? Ok, hay dos charlas. Una que es la importancia de descubrir tu vocación, que está a cargo de quienes habla, y después lo que queremos conseguir es motivar a los jóvenes para que puedan iniciar este proceso de búsqueda de su vocación. Y Stefan Kaiser es una persona ad hoc, porque es un joven como ellos, de 26 años, que viene a motivarlos, que viene a hablarles sobre las cosas que él ha logrado desde los 16 años, pero no porque simplemente quiera mostrarse como un geniecito, sino simplemente que si él lo ha hecho, ¿por qué otros jóvenes también no lo pueden hacer? Entonces, Stefan va a estar con nosotros el día 4 de noviembre a las 10 de la mañana, y hemos escogido un horario un horario escolar, casualmente, para que la mayoría de colegios en el Perú puedan conectarse. Hoy en día, como decía don Raúl, es tan sencillo poder asistir a un evento sin estar presente. Solamente conectándose a internet podemos nosotros, pero registrándose previamente en el portal, porque para eso hay que registrarse. Pero yo quiero aprovechar para invitar a todos los jóvenes del país, a todos los padres de familia, pero principalmente a los psicólogos y directores de cada una de las instituciones educativas secundarias del país, para que el próximo 4 de noviembre a las 10 de la mañana se conecten a internet. En el auditorio del Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no es cierto? Y además internet. Internet, y puedan apreciar como si estuvieran en el auditorio. Pero los que quieran también ir al colegio también pueden hacer lo mismo, registrarse y estar presentes ese día. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, y la verdad que es una actividad sumamente interesante y sobre todo muy positiva. Gracias. Está encabezando. Muchas gracias. Gracias, don. 8:22 de la mañana, vamos a hacer una pausa.